Bien. ¿Comieron mucho para las fiestas? Sea sincero. Quiero invitarles a que busquemos en 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 20. 1 Corintios 11, desde el versículo 20. Dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. En este capítulo el apóstol Pablo habla justamente de la cena, lo que acabamos de hacer. Dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Estaba enojado el apóstol Pablo. ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo de decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Vamos a saltar al 27. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. En estas épocas, la cena del Señor no era como la hacemos hoy, que es un pancito y una copita. Para hacerlo más práctico, digamos, con el tiempo, lo fuimos adaptando de la manera que lo hacemos hoy. Pero en los tiempos de acá de la iglesia primitiva, la cena era una cena. Una cena con comida, con carne, con vino, con todo, donde se reunía toda la congregación y no era una copita porque dice que algunos se emborrachaban, así que deben ser unas copas más grandes, y en las cuales en un momento se partía el pan y se tomaba de la copa, ¿sí? Pero parece que con el tiempo se fue desvirtuando la cosa y los corintios como que se armaban la gran comilona, se armaban las gran fiestas en la cena del Señor y se ve que le contaron al apóstol Pablo lo que estaba sucediendo. Entonces, en esta primera carta, el apóstol Pablo los reta y les dice que está mal lo que están haciendo. Y por sobre todas las cosas, les hace ver que habían adoptado una mentalidad individualista. ¿Sí? Una mentalidad individualista. Estaban llenos de egoísmo, solo se preocupaban por ellos mismos, y eso había provocado que estén débiles, otras versiones dicen que estén cansados, que haya falta de fuerzas. Dice después que algunos están dormidos y otros están muertos espiritualmente. Yo digo espiritualmente, o sea, algunos lo toman como físicamente, pero me parece más sentido que Pablo está hablando de un dormir espiritual, de una muerte espiritual, de una debilidad y de un cansancio espiritual, ¿no? Y esto era el resultado de una mentalidad que los había gobernado en ese momento, y es la mentalidad individualista. El individualismo, según el diccionario, es la tendencia a pensar y a obrar con independencia de los demás. A ver, se lo repito. El individualismo es la tendencia a pensar y a obrar con independencia de los demás. O sea, sin tener en cuenta a los demás, sin que te importe lo que le pasa a los demás. Una mentalidad individualista está caracterizada por, vamos a ir tirando algunos síntomas para que vayamos identificando si sentimos que tenemos esta enfermedad o no. Número 1. Priorizar el bienestar y la comodidad personal por sobre la corporativa. O sea, primero, yo estoy bien, si los demás están bien, no me importa, pero lo importante es que yo esté bien. Sus metas y sus objetivos tienen que ver con intereses personales
donde obtiene alguna ganancia individual. Vieron que cuando empieza el año, algunos tienen la costumbre, que me parece excelente, de anotar metas, cosas que me gustaría lograr este año. Si analizamos esas metas, todas tienen que ver conmigo, con lo mío, con mi familia, con mi economía, con mi futuro, o en nuestras metas está incluido algo que tenga que ver con los demás. Porque si todo se trata de mí, muy posiblemente tengamos el mismo diagnóstico que la iglesia de Corintios, que tenemos una mente totalmente individualista. Falta de empatía por personas en condiciones más desfavorables que las nuestras. Dice el apóstol Pablo que los que tenían plata llegaban primero, se comían toda la comida y después había otros que pasaban hambre, otros que no tenían. Se ve que era como la canasta, cada uno llevaba comida, pero había gente que estaba en una situación económica muy mala y que pasaba hambre o pasaba sed y otros se pegaban los grandes atracones y se emborrachaban. O sea, había mucha desigualdad. Se busca sacar ventaja, competencia. Como leíamos, dice que algunos llegaban primero y se comían toda la comida. Y los demás que se jodan por llegar tarde, ¿no? O los demás que se jodan por ser pobres. Los demás que se embromen, problema de ellos. Yo llegué temprano, yo me ocupé mi lugar, yo me traje la comida, ¿no? Y el que no tiene, el que llega después, problema de la otra persona, ¿no? Todo esto son algunos de los síntomas que yo puedo anotar, seguramente hay más. Y Jesús en una parte que vamos a leer ahí después en Mateo 20, 25, les dice, en el mundo eso está bien, o sea, en el mundo eso es normal, en el mundo eso pasa, en el mundo es la ley de la jungla, o sea, el más fuerte gana, el más inteligente, el más vivo. Pero entre ustedes no debe ser así. Fíjense lo que dice Mateo 20, 25. Así que Jesús los reunió a todos sus discípulos, y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero, ¿qué dice el 26? Pero entre ustedes no será, estoy con la otra versión, entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser, ¿qué? Sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. En el mundo eso es común, lo vas a ver todo el tiempo. Pero se supone que la iglesia, que es la encargada de manifestar la esencia de quién es Cristo, esas cosas no pueden pasar. Es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Es inaceptable lo que está pasando entre ustedes porque no están manifestando a Cristo, no están manifestando la esencia de lo que Dios es. Y les dice que todas estas cosas que estaban pasando ahí en Corintio, que esto era solamente una muestra, digamos, era un síntoma, una evidencia de lo que estaba pasando en esa iglesia, les dice que eso constituye la falta de honra al cuerpo de Cristo. Quisiera leer de nuevo esa partecita. Dice, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, el resultado es que están débiles, que están enfermos, que están sin fuerzas. Otras versiones dicen, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin fijarse de qué se trata, sin pensar en el cuerpo de Cristo, sin considerar, sin advertir, sin darse cuenta. A mí se me hizo luz este versículo hace poco, porque yo siempre pensaba que tomar de la cena indignamente era tomar en pecado, ¿no? Si yo estaba en pecado y comía el pancito y tomaba la copita, entonces eso me traía juicio. Por eso, antes de tomar el pancito y la copita, Señor, te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que lo que trae todos estos síntomas que mencionamos es no honrar al cuerpo, no discernir el cuerpo, no fijarse, no pensar, no considerar, no advertir, no darse cuenta del cuerpo de Cristo. Es decir, en otras palabras, el hecho de que estemos demasiado enfocados en nosotros mismos,
en nuestro bienestar, en lo que a mí me pasa, y no consideramos a los demás, lo que le pasa a los demás, cómo están los demás, no entiendo, no me doy cuenta que soy parte de un cuerpo, no me doy cuenta que soy parte de una familia, no me doy cuenta de que al ser parte de esta familia me tengo que interesar por cómo están los demás, eso es lo que genera todo lo demás, ¿sí? Cuando nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, corremos el peligro de entrar en una espiral descendente. ¿Saben cómo es una espiral? Sí, todos sabemos, ¿no? Una espiral descendente en la que te vas metiendo cada vez más en vos mismo, cada vez te vas hundiendo más y de la cual cada vez es más difícil salir. Es una trampa que nos impide correr la carrera. Hace unos días nos juntamos a interceder aquí algunas personas y tuve esta visión que dio origen a esta prédica, ¿no? Veía a toda la congregación, todos los que estamos acá, corriendo una carrera, en una pista, no sé cómo se dice, en un lugar de carreras, ¿no? Y algunos estaban muy cansados, se paraban así como que no daban más y no podían seguir la carrera. Estaban debilitados, estaban sin fuerzas, estaban como no pudiendo avanzar en esta carrera. Y ahí fue cuando me hizo acordar este versículo, que el apóstol Pablo dice, por eso están debilitados, por eso están sin fuerzas, por eso están muertos. El apóstol Pablo más adelante en 2 Corintios 5:15, voy a esperar así lo ponemos, 2 Corintios 5:15 dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más, ¿para qué? Ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. El sacrificio de Cristo y el nosotros haberlo abrazado, el resultado es que ya no vivimos más para nosotros mismos. Vivir para Cristo, yo me ponía a pensar, ¿qué significa vivir para Cristo? Y en un sentido, vivir para Cristo tiene que ver mucho con vivir para los demás. Porque vivir para Cristo es vivir para hacer su voluntad. Y su voluntad siempre tiene que ver con los demás. Porque Cristo no necesita nada de mí. Sin embargo, lo que Cristo nos llama a hacer es servirnos unos a otros, en su cuerpo y afuera del cuerpo. Así que quería hacerte unas preguntas para que nos evaluemos. ¿Te sentís cansado, debilitado? Y podemos estar hablando de un cansancio natural, pero acá me estoy refiriendo más bien a un cansancio espiritual. ¿Perdiste el interés por el servicio y por la obra de Dios? ¿Perdiste el interés por congregarte? ¿Los problemas personales consumen toda tu mente y no queda tiempo ni energía para pensar en los demás? ¿Te está pasando eso? ¿Buscas placer, pero sentís que nada te sacia? Hace un tiempito leí un libro de Viktor Frankl, creo que se pronuncia así. Y hay una frase que me llamó la atención, dice, cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo de su significado, se distrae con el placer. Cuando perdimos el rumbo y el sentido de para qué hacemos lo que hacemos, o para qué vivimos, para qué estamos acá, nuestra mente constantemente va a estar buscando placer. El problema es que eso que pensamos que nos va a dar placer, cuando llegue el momento, no nos da placer, ¿no? No llena ese sentido profundo que estábamos buscando. Yo, si le soy sincero, si me hacía estas preguntas en este último tiempo, la respuesta es sí. En los últimos meses del año pasado me empecé a sentir muy cansado. Y yo me preguntaba, ¿por qué será? ¿Será un cansancio porque me metí en muchas actividades en este año que podía hacer? ¿Será un cansancio físico que necesito vacaciones nada más? Podía ser. Pero yo sentía que era algo más profundo. Y creo que las últimas responsabilidades las fui cumpliendo, pero más por un sentido de responsabilidad que
por una iniciativa y del amor, digamos, del amor de hacer. En todas las áreas, pero sobre todo en lo que tenía que ver con el servicio. Siempre disfruté mucho de servir a Dios, entonces no entendía por qué se me había vuelto tan pesado últimamente. Me acuerdo que en los últimos retiros que fui, estaba en los grupos pequeños. A mí cosa que me encanta es estar en los grupos pequeños y escuchar a la gente, pero estaba ahí y mi mente decía, ¿cuánto faltará para la comida? Tengo una hambre. Ay, qué ganas de dormirme una siesta ahora. Eso estaba pensando todo el tiempo. Hoy faltan 2 días, falta un día, ya me vuelvo a mi casa. Así estaba. Entonces me preguntaba como, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no veo las horas de que terminen todas las actividades? ¿Será que estoy cansado o qué me está pasando? Y creo que Dios, por medio de esta palabra, me ayudó a darme cuenta de lo que no me estaba dando cuenta. Y que lo que me estaba pasando en realidad es que me enfoqué demasiado en mí mismo. Entonces eso me hizo que el amor se me apagara. El amor es el motor de nuestro servicio, ¿no? Pero cuando ya deja de interesarnos lo que le pasa a la gente, como me pasaba a mí, como que ya no me interesaba lo que me estaba contando la persona en ese momento, es porque nos hemos enfocado demasiado en nosotros, en lo que a mí me parece, en mi beneficio personal, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Y cuando nos encerramos demasiado en nosotros mismos, nos hace perder el rumbo. Perdemos el sentido de propósito, el para qué de las cosas, algo que una hermana decía estos días, la Georgie, creo que está por ahí. Perdemos el para qué. Hace que nuestro amor se apague, como decía, y como el amor es el motor del servicio, pronto no le encontramos sentido a lo que hacemos. Cuando estamos en este estado, entramos en una búsqueda de felicidad que nunca llega, porque ¿vieron ese versículo de Jeremías que dice que construimos para nosotros cisternas rotas que no pueden retener el agua? Así me parece que es cuando estamos encerrados en nosotros mismos. Es como que estamos todo el tiempo buscando cosas que nos llenen y se van. Nada se retiene. Mateo 16:21, acompáñame por favor. Acá se da una situación, una conversación entre Jesús y Pedro que me parece muy clave. Yo dije NTV, pero ahora me doy cuenta que es Reina Valera. Vamos a leer del 21 al 23. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Acuérdese de esta frase. ¿Qué le dijo Pedro? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Dónde estoy? Acá. El 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me puse a buscar un poco qué fue exactamente lo que Pedro le dijo, porque en las versiones difiere mucho uno del otro. Pero en otras palabras, Pedro le dijo una palabra que significa propicio, como sé propicio para vos mismo, ¿no? No tenés por qué pasar por esto, Jesús. Y la intención de Pedro era buena en un sentido. Pedro se estaba fijando en el bienestar de Jesús. Entonces, pensando solamente en el bienestar de Jesús, ¿a Jesús le convenía ir a la cruz o no? No le convenía para nada. Viendo desde la perspectiva de solamente el bienestar de Jesús, ir a la cruz no le convenía para nada, ¿sí? Por eso Jesús le dice a Pedro, vos no estás viendo el panorama completo. Esto no se trata de mi bienestar, se trata de cumplir la voluntad del Padre. Jesús, por encima del propósito,
Jesús nunca fue por encima del propósito y la voluntad de Dios. Jesús reconoció la trampa de Satanás detrás de estas palabras. Si nos volvemos a Lucas 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, no sé quiénes se acuerdan cuáles fueron las propuestas del diablo a Jesús. Si nos acordamos, cada una de las propuestas de Satanás hacia Jesús tenían que ver con esto, con pensar en vos mismo, en tu bienestar, ¿no? Pensá en vos estar bien y olvídate de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sufrimiento. Yo te ofrezco placer, bienestar, riquezas, poder, ¿no? Y esa misma tentación que tuvo Jesús es una tentación que nosotros tenemos hoy, y creo que una de las tentaciones más grandes de nuestra vida, el hecho de vivir para vos. Viví pensando en tu bienestar. Viví pensando en estar bien vos. Esto no tiene nada que ver con descuidarnos nosotros, con no amarnos a nosotros mismos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que cuando tenemos que elegir, si elegir mi bienestar personal o hacer la voluntad de Dios, ¿qué elegimos? Dice en Filipenses que Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y obedeció. ¿Sí? Cuidar de nosotros mismos es muy importante, pero como dijo Jesús, el amor propio tiene que estar en equilibrio ¿con qué? El amor propio tiene que estar en equilibrio ¿con qué? Con el amor al prójimo. ¿Se entiende? El amor propio tiene que estar en equilibrio con el amor al prójimo. Si la balanza se va para un lado o para el otro, hay desorden. El beneficio personal es un gran obstáculo para hacer la voluntad de Dios, porque siempre va a haber momentos en los que tengamos que elegir qué me conviene más, ¿no? Y si yo pienso en qué me conviene más, tengo ganas de quedarme en mi casa, tengo ganas de quedarme viendo tele, tengo ganas de estar tranquilo, de estar cómodo. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios exige salir de la comodidad. Si lo pensamos en términos de me conviene o no me conviene, el servicio pareciera que nunca me conviene. Solo hacer su voluntad nos da satisfacción. Hay otra pregunta que quería que nos podamos hacer. ¿Algo se ha robado tu gozo? ¿Algo o alguien se ha robado tu gozo? El gozo es el resultado de hacer la voluntad del Padre. Mira lo que dice Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuándo pudo entrar en el gozo de su Señor? Cuando fue fiel en lo que se le había dado. El gozo es el resultado de que fuiste fiel en lo que Dios te encomendó. Si hemos perdido el gozo, muy probablemente hemos perdido el rumbo también de aquello que Dios nos mandó a hacer. El gozo es un fruto del Espíritu que fluye cuando hay obediencia. Otras preguntas, estoy muy preguntón hoy. ¿Qué arde en tu corazón? En este 2023, si te sentás a planificar tu año, ¿qué arde en tu corazón? ¿Qué realidad te gustaría cambiar? ¿Cómo te gustaría que sea el mundo? Yo sé que es una pregunta muy grande, pero cuando nuestro corazón está encendido en Dios, siempre hay como una carga por la cual decimos, yo necesito hacer algo para que esta realidad cambie. Quizás te parece muy injusto, no sé, lo que pasa con niños huérfanos que no tienen a sus papás. Entonces eso arde en vos y decís, yo tengo que hacer algo por el bienestar de esos niños. ¿Qué te parece injusto? Y si la respuesta a todas estas preguntas es nada, como nada me genera compasión, nada me mueve a hacer algo,
Si nada me mueve a compasión, muy posiblemente he sido devorado por el individualismo. Y creo que el Señor nos quiere abrir los ojos sobre una realidad, porque justamente esta mentalidad es algo que está atacando su propósito. Dios necesita de nosotros en este tiempo que nos activemos en amor hacia los demás, y quizás nuestro amor está apagado y vamos a tener que volver a encenderlo. Haciendo de cuenta que esto es un diagnóstico médico, vamos a describir los síntomas. Los síntomas son debilidad, cansancio, falta de fuerzas, soñolencia y muerte espiritual. ¿Se dice soñolencia? Somnolencia. Somnolencia. Pérdida del sentido de propósito, sin motivación ni amor por los demás o el servicio, falta de gozo y falta de satisfacción. Esos son los síntomas. El diagnóstico de la enfermedad, una mentalidad individualista, egoísmo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ya vimos los síntomas, el diagnóstico, pero lo que nos interesa es el tratamiento. Vamos a Apocalipsis 2:4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Dice, mira hasta dónde has caído. ¿Qué significa eso? Dios está diciendo como toma conciencia de la situación en la que estás. Primero que nada, toma conciencia. Date cuenta de que tenés una enfermedad. Si lo podemos ver en nosotros, la respuesta tendría que ser arrepentimiento, reconocer, arrepentirnos. Y después dice, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Creo que primero que nada el arrepentimiento tiene que llevarnos a volvernos a Dios, volver a conectarnos a su corazón, que su corazón es de amor que desborda, volver a conectarnos a su propósito, a su voluntad. Y dice algo que me parece muy importante. Haz las obras que hacías al principio. O sea, todo bien con que hagas una oración de arrepentimiento y todo lo demás, pero haz las obras. Vuelve a hacer las obras motivadas por el amor. ¿Y saben qué? Creo que Dios quiere que empecemos este año diciéndote eso. Volvé a hacer las obras, serví, empezá a servir. En lo que sea, con tal de que se active de nuevo el amor en nuestro corazón, empezá a servir. Si por alguna razón hoy no estás sirviendo en nada, y no hablo solamente acá adentro, sino afuera, es mi deseo que podamos salir de este lugar con una idea clara de dónde vamos a empezar a servir. Necesidades hay por todos lados. Hacia dónde Dios mueve nuestro corazón será un tema que cada uno tenemos que ver, pero es de suma importancia que todos, no importa si tenemos 5 años o 100 años, volvamos a servir. Hemos perdido el amor, el camino de regreso es volver a servir, en lo que sea, como dije recién. Dios nos hizo un llamado muy claro desde el año pasado que tiene que ver con salir de nosotros mismos. Y ese hecho de salir de nosotros mismos tiene que ver con darnos hacia los demás. Podemos creer que los demás son los beneficiados, pero en realidad, ¿sabes quiénes vamos a ser los beneficiados? Nosotros. Servir nos hace bien a nosotros. Si bien no somos salvos por obras, pero sí dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. O sea, en otras palabras, si no activas con obras tu fe, ¿qué le pasa a tu fe? Se muere. Vos te morís espiritualmente. Por eso digo que el que le hace bien es a nosotros mismos en realidad. Hace tiempo que Dios nos viene hablando de ver como Él ve. Ver como Él ve. ¿Y cómo ve Dios?
¿Alguno se anima a responder? ¿Cómo ve Dios? No se escucha nada. Con misericordia, con amor. Fíjense Mateo 9:36. Mateo 9:36. Cuando vio Jesús a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Saben qué? Cuando tenemos la mirada de Dios, nuestra mirada es compasión, es amor, pero cuando estamos encerrados en nosotros mismos, la mirada es crítica, la mirada es que te irrita lo que hacen los demás, te molesta, tenés poca tolerancia, tenés apatía. Necesitamos que el Señor unja nuestros ojos con colirio para que podamos empezar a ver como Él ve, que vuelva a conectar su corazón a nuestro corazón. Voy a invitar a los chicos que me acompañen para que podamos orar juntos. Y mientras te quiero invitar a que podamos reflexionar. No solamente reflexionar, sino identificar. Hay un libro del apóstol Juan Balistrelli que habla de la oración como un elemento de identificación. La oración es un elemento que te ayuda a identificar cosas que no están bien, que hay que corregir, que hay que cambiar. Y me gustaría que hagamos uso de esa oración en esta noche, para entrar a nuestro corazón con una linterna y ver. Te invito a ponerte de pie. Señor, gracias. Primeramente, gracias por tu amor. Gracias por tu amor que es como una catarata de aguas tan abundantes que nunca paran de fluir. Señor, tu misma esencia es el amor. Nunca se te agota, nunca te cansas de amar, sino que te deleitas en la compasión, te deleitas en la misericordia. Señor, te pido que si en este tiempo nos damos cuenta de que estamos cansados, de que espiritualmente nos sentimos agotados, débiles, sin fuerzas, Señor, que podamos reconocer también que quizás hemos estado demasiado enfocados en nosotros mismos. Como decía yo al principio cuando abría la reunión, si hay algo que Dios demanda de nosotros es amor, simplemente. Sin el amor, todo se vuelve muy pesado. El Señor quiere darnos una inyección de nuevas fuerzas en este tiempo. ¿Sabes que hay muchos planes y propósitos de Dios para con la Casa del Renuevo que no se pueden detener porque estamos debilitados? Necesitamos ser inyectados de esa fuerza que viene de Él para hacer todo lo que Él tiene pensado para este tiempo. Señor, declaramos lo que vemos en el Espíritu y declaramos que la Casa del Renuevo es una casa que desborda hacia afuera. Es una casa que no se guarda nada, sino que constantemente está dando, está dando, está dando. Es una iglesia que vive crucificada, que vive en la cruz, que ha dejado ahí sus intereses personales, que ha dejado ahí sus planes egoístas y que vive para hacer tu voluntad, Señor. Eso es lo que vos hablas de nosotros, eso es lo que vos hablas de esta casa. Y declaramos que esa es nuestra realidad. Señor, declaro que en este tiempo vuelve a resurgir el amor que depositaste en nosotros hacia las personas, Señor. El amor quizás hacia esas personas que discipulamos, el amor hacia esas personas del grupo que lideramos, el amor hacia los miembros de la congregación, el amor hacia el cuerpo de Cristo. Señor, que podamos discernir
como decía el primer versículo que leímos, que podamos considerar, que podamos prestar atención a mi hermano que está a mi lado, a mi otro lado, a los que me rodean, a mi prójimo. Porque esto no se trata de mí, Señor, se trata de ti. Como cantamos hace un rato, vivimos para darte gloria, Señor. Vivimos para reflejar una imagen y esa imagen es la imagen de tu Hijo. Señor, en esta noche nos arrepentimos. Con un corazón rendido te decimos, Señor, perdón, perdón. Perdón porque sin darme cuenta me fui hundiendo en esta espiral. Señor, vuelve a conectar mi corazón con el tuyo. Danos esa fortaleza que solamente viene de ti, Señor. Danos ese amor que brota en ideas de cosas para hacer. Que nuestro corazón vuelva a latir por hacer tu voluntad, Señor. Que nada nos emocione y nos entusiasme más que poder ser parte de tus propósitos y de tus planes para este tiempo. Gracias por el privilegio de ser colaboradores de tu propósito eterno. Y ¿sabes qué, Señor? Te pido que lo podamos ver así, como un verdadero privilegio. Porque realmente lo somos, Señor. Te doy gracias, papá. Adoramos al Señor.